Comenzamos a grabar la porción de la Torá, la paracha número 36, se titula Bajalotja, cuando coloques. Vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, amén, bien, amén. Comenzamos con la sinopsis de esta, en la menorá, consagración a los levitas, edad del servicio de los levitas, la ofrenda de Pesaj en el desierto, segunda ofrenda de Pesaj, por si falta la primera, señales divinas a través de las cuales el campamento debería ponerse en marcha, las trompetas de plata, el pueblo parte de Sinaí, Yitro, suegro de Moshe, se pone en marcha el arca del pacto, el pueblo se revela, el Creador promete carne, Moshe es secundado por los 70 ancianos, el Creador provee carne al pueblo, continúa la marcha por el desierto, localidad en el desierto Sinaí, reproche de Mina contra su hermano Moshe. Ok, bien, interesante por la paracha de hoy. Todas las parachas han sido interesantes. Comenzaré con el principio de la misma. Las lámparas quienes debían de mantenerlas encendidas en el templo eran los kohanim, los sacerdotes. De hecho, es la instrucción dada a los sacerdotes mantener ese fuego ardiente. Y el Creador le dijo a Moshe, dile a Aarón, con este mandato es más que suficiente entender que esa instrucción era dada a Aarón y no al pueblo. Vayikra 24, 1 al 4, dice, y habló el Creador a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva claro molido para las luminarias, para hacer arder las lámparas de continuo, fuera del velo de testimonio, en el tabernáculo del testimonio, la arderá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Creador de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades, o sobre el candelero limpio pondrá aceite sobre las lámparas delante del Creador. Sabemos claro que esta instrucción de mantener el fuego ardiendo todo el tiempo fue dada a los sacerdotes. Por otro lado, y ya lo he mencionado en otras parachas, aquí vemos claro el cambio de los primogénitos de los hijos de Israel por la línea de Levi. Este cambio es para que los hijos de Israel no mueran. En el capítulo 8, 14, 19 nos dice, y así se separará a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí, después de haberlos purificado y de haberlos balanceado como ofrenda tenufá. Los levitas entrarán en la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio, pues de entre todos los israelitas, ellos están consagrados a mí a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre. Materno los he tomado para mí. Pues mío es todo el primogénito de Israel, primogénito humano como animales indistintamente. En el día que castigué a los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Pero, a cambio de los primogénitos israelitas, tomé para mí a los levitas. Seleccioné a los levitas de entre todos los hijos de Israel y los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas y para procurar expiación para los israelitas. Así, no habrá plagas entre los israelitas cuando se acerquen ellos a mi santuario. Ya esto no tendrá la necesidad, ¿verdad?, de que los primogénitos se estén acercando al santuario, ya que los levitas lo harán por ellos. Ellos se acercarán a los levitas y los levitas se acercarán a la puerta del tabernáculo. Una de las razones, ¿verdad?, importantes por la cual el Creador hiciera este cambio fue porque también los levitas en el momento del becerro de oro también se apartaron y no hicieron como los primogénitos, que cayeron en la idolatría en el becerro de oro. Los levitas no participaron prácticamente de ella y esto fue una de las razones. Recuerden que se está hablando del oficio del primogénito a cambio de los levitas. Shemot 32, del día 29, dice, ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos, voy a leer esto aquí rapidito, y los consuma y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moshe oró a la faz del Creador, solo y dijo, oh mi Señor, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que sacaste la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Y acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, Israel tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo,
del cielo, y daré vuestra simiente a toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Creador se retractó del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió a Moshe y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Y oyendo Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es alarido de respuestas fuertes, ni alarido de respuestas de flacos, alarido de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, el furor se le encendió a Moshe, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas, y les dio de beber los hijos de Israel. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado el mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de vosotros, que a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me los trajeron y le eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desnudo, porque a Aarón le había desnudado para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta real y dijo: ¿quién es del Creador? Júntese conmigo. Y se juntaron con todos los hijos de Levi. Aquí, ¿verdad?, viene esa fidelidad con los del Creador, ¿verdad? Y él les dijo: así ha dicho el Creador de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi así lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 300,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado al Creador, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él hoy bendición sobre vosotros. Qué interesante este capítulo, haciéndolo, ¿verdad?, la comparativa con lo que estamos leyendo hoy de la Parashá, porque sí, los hijos de Levi se consagraron, prácticamente el Creador vio como se mantuvieron fiel al dicho de Moshe, ¿verdad?, en esto de consagrarse para el Creador. Incluso la parte interesante que me llama mucho la atención es que ¿quién es del Creador? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Levi, o sea que prácticamente los hijos de Levi se habían consagrado ahí al Creador y no se fornicaron como los hijos de Israel. Sigamos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Claro, bien interesante el tema que comentaste de las lámparas y el candelabro también, que eso era una instrucción que los sacerdotes tenían que mantener continuamente encendido. Esa no es una instrucción que deban cumplir uno en su casa. Nosotros tenemos prohibición de encender fuegos en día Shabbat, como está escrito en el Éxodo 35, versículo 3. Y hay muchas otras instrucciones que son exclusivas para los Kohanim, para los sacerdotes. Perdón. Ya, acá en Números capítulo 8, cuando se ve aquí también que se dedica a los levitas, dice en el 8:6, aparta a los levitas de entre los israelitas y espíalos. Para espiarlos harás así: rocía en ellos el agua de la expiación, y haz pasar navajas sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y quedarán purificados. Una cosa que me llamó la atención acá es que para purificarlos, ¿cierto?, además de lavar sus ropas, lavarse ellos también, tenían que pasar navaja por todo su cuerpo. Entonces, rasurar el cabello, el pelo del cuerpo, o el pelo de la cabeza, que también es parte del cuerpo, eso no es algo que tenga una connotación negativa, ya que aquí lo vemos que cortar el cabello puede ser incluso una forma de purificarse, aunque esto es una instrucción exclusiva para los levitas. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que hay hermanos que se dejan crecer las patillas porque interpretan donde dice la Escritura: no dañarás la punta de tu barba, pero el contexto nosotros entendemos que se refiere a dañar la punta de la barba por causa de un muerto. O sea, cuando uno está haciendo esos cortes en el cuerpo, corte de cabello o rajuños, como un acto de luto. Como eso aparece en 3 lugares en la Torá, pero lo podemos ver en otra paracha.
Bueno, acá nosotros también vemos nuevamente en el versículo 16, donde se reitera que los levitas, cierto, me son dados, dice el Eterno, de entre los israelitas, en lugar de los primogénitos, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de Israel. Ya, eso lo dijo el Eterno y eso nosotros lo sabemos. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué dice que tomó los primogénitos de Israel? Versículo 17, porque todo primogénito de Israel es mío, así de hombres como de animales. Desde el día que herí a todo primogénito de Egipto, los santifiqué o los aparté para mí. Pero cierto dice que tomé a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel. ¿Ya? Y de ahí se desprende un precepto que se reitera en Números 18:15, que habla de hacer el rescate del primogénito. ¿Ya? Y muchos lo interpretan, algunos lo interpretan que todavía hay que hacerlo, otros creen que se hizo una vez, pero eso ya cada uno tiene que interpretar. En el caraísmo nosotros no somos una fe donde no hay un montón de dogmas inamovibles y tenemos que obedecer a un papa, como sucede en algunas denominaciones. Acá nosotros tenemos criterios, ¿cierto? A pesar de que hay una base de interpretación, pero hay muchos aspectos donde cada hermano tiene que interpretar las cosas porque no tenemos a un profeta que le consulte al Eterno. Entonces cada hermano puede interpretar los detalles y observar el mandamiento como cree que hay que observarlo. Y eso en el caraísmo está permitido. Bueno, versículo 21 dice, y los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda al Eterno, hizo expiación por ellos para purificarlos, ¿cierto? Acá como dice que Aarón los ofreció en ofrenda, Números 8:21 habla de una tenufá, dice que Aarón dice Oten tenufá li fenei al Eterno, ¿cierto? Entonces nosotros acá vemos que se está ofreciendo a los levitas como ofrenda, ¿cierto? No significa que se quemaron los levitas, sino que era una dedicación exclusiva. Ofrecer en ofrenda, ¿cierto? Cuando habla de una persona, se refiere a ofrecerlos para un servicio, para un sacerdocio o para un ministerio especial de servicio a todo lo que tiene que ver con el culto, con el templo. Una persona puede llamarse ofrenda si se dedica a la oración o ayudar al trabajo de los levitas. Eso por ahora. Sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eri, por el aporte. Y fíjense que aquí en el 9 también dice, acerca a los levitas a la tienda del encuentro y se unen a toda la comunidad israelita, presenta a los levitas ante el Creador y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. O sea, dando a entender como que ellos van a ser ahora como que pasando la batuta de lo que están haciendo los primogénitos. Ahora los levitas son los quienes van a estar ahí dando ese servicio. Bien interesante, ¿verdad? Seguimos con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. Quería comenzar, ¿verdad?, hablando de la menorá. Y es que yo creo, ¿verdad?, bajo mi entendimiento, yo creo que ese es el símbolo que se ha utilizado para identificar al templo y identificar al pueblo de Israel. Y he escuchado de muchos hermanos que utilizan según ellos, lo que le llaman la estrella de David, ¿verdad? Para ellos es el símbolo que representa a los judíos, y yo creo que más bien para mí el símbolo, si algo me va a representar a mí como judío, yo creo que me representa más la menorá, y lo vemos en diferentes hallazgos arqueológicos donde se han encontrado monedas, murales, diferentes artefactos donde siempre estaba, ¿verdad?, impresa la menorá. Y verdad, es bien interesante ver ese concepto que dentro del judaísmo algunos tienen. Es igual, también pasa con la kipá y los tzitzit. Hay personas que dicen, no, la kipá es lo que me identifica como judío, y yo creo que lo que te debería de identificar como judío son los tzitzit. Y es bien interesante, ¿verdad?, esa división en ¿verdad?, esos pensamientos. Otra cosa que quería mencionar es que ya ustedes lo mencionaron, de que solamente a los sacerdotes dentro del templo
y del tabernáculo era que estaba permitido el fuego continuo. En Shabbat la menorá tenía que estar encendida todo el tiempo, y ese trabajo, ¿verdad?, se le dio solamente a los sacerdotes y en un lugar específico, y vemos cómo algunas denominaciones, algunos hermanos han torcido la palabra del Creador y utilizan mucho el texto que se lee en Éxodo capítulo 19, 6, que el Creador le dice al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo apartado, un pueblo de sacerdotes. Y yo veo más bien esto de una forma simbólica, en el sentido de que así como los sacerdotes son para el pueblo de Israel, así debe ser el pueblo de Israel para las naciones. O sea, el sacerdote para el pueblo de Israel es el que los ayuda a mantenerse purificado, al que los ayuda a tener esa conexión del pueblo con el templo, con la casa del Creador. Los sacerdotes eran los que se encargaban de las cosas santísimas, y yo creo que así mismo la nación de Israel sirve como apartada para las naciones, para que las naciones también tomen al pueblo como ejemplo. Y entonces pues el pueblo tenía que tomar a los sacerdotes como ejemplo también. Y yo veo, ¿verdad?, más bien este texto como algo simbólico de una enseñanza a querer entender de que no, nosotros también somos sacerdotes, nosotros también vamos a encender fuego en nuestra casa. Vamos a tener candelabros y vamos a prender fuego en nuestra casa, porque nosotros también somos sacerdotes. Y vemos ahí cómo se tuerce, cómo se malinterpreta textos de la Torá para, a lo mejor, para hacer lo que a lo que nuestro corazón desea y no lo que la Torá demanda de nosotros. Otra cosa que quería mencionar es que es bien interesante que aquí en este libro de Números es un libro que no está ordenado de forma cronológica, y lo podemos ver aquí cuando leemos en el versículo 7, cuando habla de que tomen a los levín y entre los hijos de Israel los purificaran, y habla de rociar el agua de purificación. Vemos que más adelante en el capítulo 19 se habla de esas aguas de purificación y se explica de cómo se preparaba, ¿verdad?, esta agua de purificación. Es bien interesante que aquí se menciona, pero no es más adelante, en otro capítulo más adelante, que se explica cómo es que se preparaba esa agua de purificación. Entonces, pues eso nos da, ¿verdad?, nos deja ver que el libro de Números no está cronológicamente ordenado. Otra cosa que quería mencionar es que se habla también de una ofrenda mecida, y había leído un estudio que había hecho Nehemías, y es bien interesante que él explica que hay una palabra que se utiliza que es que es la ofrenda mecida, que es agitar, y está la ofrenda de gavilla, que es levantar. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver esta comparación. Aquí vemos que la ofrenda fue mecida, no levantada. Y otra cosa que quería mencionar es que lo de el pueblo de Israel, ¿verdad?, que tenía que poner las manos sobre los levitas para mí fue como un acto de traspasar una responsabilidad de los primogénitos, pasaron esa responsabilidad de ellos a los levitas. Y veo como que ese simbolismo también se repite más adelante cuando Moshe hace eso con Josué. Vemos que Moshe traspasa la responsabilidad de la posición que él tenía dentro del pueblo de Israel. Él pasa esa responsabilidad a Josué y le dice al pueblo: ahora yo no voy a estar, ahora sigan a Josué, porque él encontró en Josué las cualidades de que Josué era una persona recta, que era temeroso del Creador, y el mismo Creador también, pues, ¿verdad?, le habla a Moshe y le dice, y vemos como que este gesto de poner las manos sobre, ¿verdad?, sobre alguien y pasar esa responsabilidad que era tuya, pasarla
a esa otra persona. También tenemos que tener bien claro que los levitas y los sacerdotes servían al Creador, su trabajo era servir al Creador y también servir al pueblo, porque el pueblo necesitaba de los levitas y necesitaba de los sacerdotes. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que el pueblo el Creador escoge esta tribu, de esta tribu saca a la línea de Aarón, y toda esta tribu completa se dedica a las cosas sagradas, y es bien interesante ver también que de esa tribu salió Moshe, sale Aarón, y personas importantes, ¿verdad? Y es bien bonito ver que esta tribu era una tribu como consagrada al Creador. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias. Gracias, Ian, por el aporte. Y acabas de mencionar algo bien importante, eso de que sí se traspasa prácticamente la encomienda a otros, sí, que lo vimos de Moshe a Yehoshua. Fíjate, aquí el número 11, el capítulo 11, el 28, dice: entonces Yehoshua hijo de Nun, que de joven era servidor de Moshe. O sea, estamos viendo que él desde pequeño siempre andaba con Moshe. Y dijo: mi amo, Moshe, póngalo en prisión, porque hubieron dos que profetizaron, porque no fueron a la entrada del tabernáculo, sobre la división de los 70 ancianos, la carga de Moshe, y vemos que estos dos parece que andaban en sus tiendas de reunión y profetizaron, y Josué los vio como algo deshonesto, algo que estaban haciendo mal, y Moshe lo que le contesta es: está celoso en defensa de mi causa. Hubiese sido bueno que todo el pueblo del Creador fuesen profetas, y que el Creador hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Luego Moshe fue al campamento junto con los ancianos de Israel. O sea que Moshe lo que quiso, ¿verdad?, dándole a entender a él, hubiese sido bueno que el espíritu del Creador hubiese reposado en todo el pueblo, y que todo el pueblo fuese profetas. O sea que eso era algo como que grande. Incluso lo vemos a lo largo de la Escritura, que prácticamente que el pueblo del Creador, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era un pueblo consagrado, era un pueblo que iba a ser un pueblo de ejemplo, y lo que acabas de mencionar. Así que seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varias cosas en esta paracha que tiene muchos temas, bastante profunda en muchos aspectos. Por ejemplo, algo que dijo Lilian, que sí quería mencionar también del libro de Números, que no es en orden cronológico, y un ejemplo de esto, en el capítulo 10 del 29 habla de Jobab. El 29 dice: Moshe le dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el medianita: estamos ahora en camino al lugar que Elohim prometió darnos. Ven con nosotros y te dejaremos compartir el beneficio de todas las cosas buenas que el Eterno le ha prometido a Israel. Muchos comentaristas dicen que este evento no está cronológicamente más o menos en esta secuencia de eventos, sino que ocurre mucho antes, ya que vemos en el libro de Shemot el evento que viene Yitro, el padre de Séfora, le trae a su esposa con los dos hijos de Moshe, y dice también que Yitro, hijo de Reuel, sacerdote de Midian. Entonces, un dato curioso sobre Jobab y Yitro es que en el libro de Shemot vemos a Yitro como el padre de Séfora, hijo de Reuel, y sin embargo vemos al principio, cuando Moshe llega a Midian, se refiere a las hijas de sacerdote de Midian como las hijas de Yitro y Reuel, el mismo nombre. Entonces, veo aquí como que quizás Reuel vendría siendo el patriarca, Yitro vendría siendo el sacerdote de Midian, o Reuel el sacerdote de Midian. Una vez ellos mueren, ellos traspasan el título de sacerdote de Midian, sea Yitro. Entonces muchos comentaristas dicen que este Jobab era el cuñado de Moshe, hermano de Séfora, siendo el primogénito de Yitro. Otros dicen que no, que Jobab era el mismo Yitro, que tenía dos nombres. Solamente lo traigo porque es interesante el tema de Yitro. Sin embargo, aquí no dice Yitro, dice Jobab, pero sin embargo dice suegro.
Jobab, hijo de Reuel, el medianita. Esto es hablando sobre la cronología del libro de Números. Otro tema que veo bien interesante dentro de esta parashá es el tema de la queja que no le agradó al Eterno. Vemos cómo santifica a los levitas, la presencia divina se posa de día como nube, de noche como fuego, santificando el campamento. Pero sin embargo, vemos que a pesar de que los israelitas vieron todas esas cosas y palparon toda esa gloria, cómo surgen las quejas. Primeramente ocurre la queja en el capítulo 11, que el pueblo comenzó a quejarse y eso le fue malo a los oídos de Elohim. Cuando el Eterno lo oyó, manifestó su cólera y se incendió el fuego de Elohim. O sea, obviamente un antropomorfismo para nosotros entender que no le fue agradable. En el versículo 4 de ese capítulo 11 habla de la multitud mixta entre los israelitas. Vemos también en Shemot, cuando se habla del evento del becerro de oro, a la multitud mixta se le dice Eref Raf, o sea, una multitud que vino con ellos desde Egipto, que no necesariamente eran israelitas, pero sí eran Eref Raf, que tenía ya esa raíz quizás de idolatría dentro de ellos mismos. Sin embargo, aquí, este versículo 4, no le dice multitud mixta como Eref Raf, sino que se refiere como Asafsuf, siendo ellos dentro del pueblo de Israel. Dice la multitud mixta entre los israelitas empezó a tener fuertes ansias y los israelitas una vez más comenzaron a llorar. ¿Quién va a darnos algo de carne que comer? Reclamaron. Recordamos afectuosamente el pescado que podíamos comer en Egipto sin costo alguno, junto con los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Pero ahora nuestros espíritus están secos con nada sino el maná delante de nuestros ojos. O sea que ellos no apreciaron la bendición tan grande que tenían de frente, sino que volvieron otra vez a esa opulencia que en un momento dado tuvieron en Egipto y se recordaron de la carne. Claro, esto no le pareció bien, obviamente, al Eterno ni a Moshe. Y entonces aquí ocurre que el mismo Moshe se molesta y le dice en el versículo 13 al Eterno, ¿dónde puedo conseguir carne suficiente para dar a todo este pueblo? Se están quejando ante mí para que les dé algo de carne que comer. No puedo ser responsable por toda esta nación. Es demasiado duro para mí. Si vas a hacerme esto, tan solo hazme un favor y mátame. No dejes que me vea yo entrar en tal terrible apuro. Vemos un Moshe angustiado, un Moshe que verdaderamente que él no puede más con esta carga. Y ahí viene la promesa de carne. Claro, obviamente él le pide 70 ancianos del pueblo de Israel. Entonces le dice a Moshe, reúne a los 70 ancianos de Israel, los que saben que son ancianos y líderes del pueblo. Cuando yo haga bajar mi esencia y te hable allí, causaré que algo del espíritu que posee emane y se lo concederé a ellos. Entonces no tendrás que cargar con la responsabilidad totalmente solo. En otras palabras, estos 70 ancianos van a ser tus ayudadores, van a tener la misma esencia, van a tener la misma visión que tú. Luego, él le dice al pueblo que se preparen por la mañana, puesto que entonces tendrán carne que comer. Ahora Dios va a Elohim, le va a darle carne y ustedes tendrán que comerla. No solamente un día, ni 5 días, ni 10, sino por un mes completo. Entonces, el 21, él dice, aquí estoy entre 600,000 hombres de a pie solo, y tú dices que les darás carne suficiente para comer todo un mes. Luego dice que baja las codornices. En el 25 dice que el Eterno descendió en la nube, le habla a Moshe, causó que el espíritu que se le había sido concedido a Moshe emanara y lo otorgó a los 70 ancianos. Cuando el espíritu descendió sobre ellos, cobraron el don de la profecía y no lo perdieron. Entonces aquí la palabra profecía, realmente hay que analizarlo, qué es profecía en este sentido, en este tiempo, y nos remontamos a Jacob, nos remontamos a Yosef, que el Eterno le hablaba a través de sueños, el Eterno le hablaba a través de visiones. Entonces realmente el espíritu de profecía que se habla aquí
es realmente visiones y sueños, porque si vemos más adelante en el versículo del capítulo 12, del versículo 6, dice de profecía divina. Entonces, cuando me hago conocido a él, esto es el Eterno hablando de Moshe en cuanto a lo que es la profecía divina, entonces cuando me hago conocido a él, en una visión, le hablaré en un sueño. Esto no es así de mi siervo Moshe, que es como un siervo de confianza en toda mi casa. Con él yo hablo cara a cara, en una visión que no contiene alegoría, de modo que él ve una imagen verdadera del Eterno. ¿Cómo pueden ustedes tener miedo de hablar contra mi siervo Moshe? En otras palabras, para confirmar lo que estaba diciendo de la profecía, visiones, sueños, como una metáfora para poder interpretar. Sin embargo, a Moshe no fue así, sino que se hablaba cara a cara. Era mucho más directo. Entonces, aquí vemos el tema de la queja, luego Miriam y Aarón se quejan y quizás eso después tengo un comentario en una segunda ronda. Gracias. Gracias, Minerva, por el excelente aporte. Sí, de hecho, más adelante se ve que hasta el mismo Daniel se le presenta también en visiones, como fue con Joseph. Incluso Daniel leyendo la escritura del profeta, no sé, yo sé que era un libro de los profetas y no entendió bien lo que significaba. Así que es bien interesante esto porque con Moshe fue bien claro, con Moshe habló cara a cara. Incluso con Yehoshua también fue prácticamente igual porque le dice, así como fui con mi siervo Moshe, así seguiré contigo. Claro, se refería a todos los milagros y todo lo demás. Incluso Yehoshua también fue un varón ceñido de espada y dice, no soy de vuestro enemigo, mas yo soy el príncipe del creador que he venido. O sea que prácticamente lo que vio fue un hombre, un emisario. Son datos bien curiosos e interesantes. Así que gracias por traerlo, ¿verdad?, a la mesa. Una de las cosas que también que cambió fue la ofrenda del Pesa. Esta se tenía que hacer en el hogar, pero al ser cambiado el primogénito y los sacrificios, pues esto lo tendrían que hacer llegar al templo. Interesante que hasta el proselito tendría que realizar la ofrenda del Pesa, pero no podía comer de ella. Dice de Barín 16:5 al 6, Deuteronomio 16:5 al 6, dice, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades, que el Creador tu Elohim te da, sino en el lugar que el Creador tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Es importante tener esto claro porque hay mucha gente que se piensa que como en el principio tenía que Israel y Monalar sacrificar el cordero allí mismo, la sangre en los dinteles de la casa, si la familia era muy grande, había que sacrificar, etcétera, etcétera. Pues aquí te da claro que no lo puedes sacrificar aquí en tu casa, tiene que ser en el lugar que el Creador escogiera. Así que esto debe realizarse en los términos del templo. Esto tendría que llevarse a un lugar y no en cualquier lugar. Otro dato interesante es que quien iba a realizar el sacrificio era el sacerdote, o sea, tú ibas a llevar el cordero y luego el sacerdote hacía el sacrificio y tú comías pues de esta porción. Tampoco es que tú lo ibas a llevar allí y sacrificarlo allí a la puerta. O sea, quien iba a hacer los sacrificios los sacerdotes. Ahora, sacrificio no es lo mismo cuando tu alma desea comer carne. Cuando tu alma desea comer carne de tus animales, ya podrás comer. Solo debes de matar al animal, ¿verdad?, bajo una matanza apropiada y derramar su sangre en tierra. Esto es para evitar el consumo de sangre. Y lo otro es evitar el sufrimiento también de animales. Así que vemos dos conceptos diferentes. Los sacrificios, que tienen que llevarse a un lugar que el Creador ya estipuló, y la matanza de un animal para el consumo de carne, que es otro proceso diferente y solamente pues te beneficia a ti porque tú quieres comer carne. Así que seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Claro, es una parashá que tiene muchos asuntos, mucha enseñanza. Y bueno, acá, por ejemplo, en la Pascua que se menciona, el Pesaj, en capítulo 9, ¿cierto? Y se menciona capítulo 9, versículo 3, donde se menciona Ha Arbaim, que es entre tardes.
o entre las tardes, mejor dicho. Pero nosotros entendemos que estas 2 tardes en el caraísmo, se entiende que una tarde es cuando se esconde el sol y la otra tarde es cuando se hace de noche. Entonces, entre las 2 tardes se refiere a ese periodo de tiempo que son 20 minutos, media hora, que es cuando está empezando a anochecer. Y en ese periodo de tiempo también se hacía la ofrenda de la tarde en el templo. Y nosotros entendemos que ahí también se tenía que sacrificar el cordero. Y la sangre de ese cordero tenía que ser rociada en el altar, por eso el sacrificio tenía que hacerse en el templo. Después se lo llevaban a su casa y lo asaban al fuego. Y el que estaba impuro, como dice acá versículo 6, pero algunos estaban impuros por haber tocado un muerto, ¿cierto? Cuando uno toca un cadáver queda impuro y tiene que purificarse con las aguas de purificación. Entonces estas personas, ¿cierto? Y este es un proceso que dura 7 días. ¿Cierto? Nosotros sabemos que en el día que te rocían el agua de la purificación y al 4.º día tienen que volver a hacerlo y al 7.º día uno queda purificado cuando uno toca un cadáver humano. Cuando uno toca un cadáver de un animal se lava con agua y esa misma noche queda limpio. Pero cuando uno toca un cadáver de persona, de un humano, se tiene que cumplir con el proceso de con las aguas de purificación. Bueno, y acá se plantea la fórmula, ¿cierto?, en el Números capítulo 9, para los que estaban impuros por un cadáver, ya sea porque tocaron a un familiar, que quizás uno tiene un pariente enfermo, se muere, y uno no va a decir, no, yo no lo toco porque me voy a contaminar. Uno por un pariente, uno tiene que quizás vestirlo, tiene que hacer toda una serie de procesos, y por eso está el sistema de las aguas de purificación, pero ahora no está eso porque no hay levitas, la ceniza de la vaca roja tampoco se sabe dónde están, y para hacer nuevas cenizas de vaca roja tiene que aparecer una vaca alazana, una vaca bermeja perfecta, ¿cierto? Lo cual ahora aparentemente no se ha encontrado esa vaca perfecta todavía. Y dice, versículo 10, si alguno estuviera impuro por causa de un muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará el Pesaj al Eterno, ¿cierto?, el 14 del 2.º mes, entre las 2 tardes, con panes y levadura, hierbas amargas. No dejará del animal para la mañana, ni quebrará hueso en él. Celebrará conforme a todos los ritos de Pesaj. Entonces, son las mismas instrucciones, pero tenía que hacerse el sacrificio en el día 14 del 2.º mes. Interesante, me llamó la atención en el capítulo 10, en donde Moisés invita, aquí dice que invita a Obab, hijo de Reuel, ¿cierto? Lo invita y para que lo aconseje dónde tenían que acampar. Me parece muy interesante esto, porque acá en el versículo 31 Moisés insistió, ya porque este varón no quería irse con el pueblo de Israel, pero él le insiste y dice, te ruego que no me dejes, tú conoces dónde acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. A mí me llama mucho la atención porque Moshe perfectamente podría haberle preguntado al Eterno dónde podemos quedarnos, pero por alguna razón él quería también ser acompañado por personas que tuvieran cierta sabiduría, ciertos conocimientos, y de esa forma, ¿cierto?, todo esto en beneficio del pueblo. Si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha prometido, te haremos bien, dice. Y después cuando el pueblo pide carne, ¿cierto? Esto ya lo leyó la hermana Minerva, ¿cierto? Dice acá que habían unas chusmas, o sea, hay algunas versiones que lo traducen como unas chusmas que iba con ellos y tuvieron un vivo deseo, o una mezcla de personas, que pueden haber sido una mezcla de personas extranjeras con israelitas, aunque algunos dicen que quizás eran puros extranjeros, pero aquí no dice que eran un gerim. Utiliza otra palabra que es algo de aspasuf, ¿ya? Lo tenía por acá en el texto. Bueno, pero se entiende que son como unas mezclas de personas. Y ellos fueron los que empezaron con esto, y después dice que los israelitas se lamentaron que él nos diera a comer carne. Entonces, al parecer estas personas eran como rebeldes, eran como que también incitaban a que los israelitas se rebelaran contra el Eterno. Ya, hoy en día nosotros también podemos tener ese problema, por ejemplo, si llegan muchas personas de los que creen en este ídolo cristiano, ¿cierto?
muchas personas pueden mezclarse con la comunidad caraíta o con el judaísmo, pueden llegar diciendo que quieren aprender Torá, pero finalmente van a provocar un daño, ¿cierto?, en las comunidades, o esparciendo, digamos, toda esta rebeldía, porque nosotros creemos que todo el perdón de pecado, la justificación, la relación con el Creador, todo esto se mejora, todo esto se logra observando la Torá, y no necesitamos a un intermediario que supuestamente murió por nosotros. Nosotros vemos que todo está aquí. Incluso en el Yom Kippur dice que se perdonan todos los pecados de los hijos de Israel, se perdonarán todos sus pecados. Entonces, nosotros no necesitamos que ningún mediador, alguien que haya muerto por nosotros para que seamos perdonados, porque todo eso ya está estipulado claramente en la Torá. Bueno, después acá se ve que descendía el maná en el capítulo 11, ¿cierto? Incluso el Eterno mandó las codornices. Y es interesante acá en el capítulo 11, versículo 33, dice: y cuando aún tenían carne entre sus dientes, antes de haberla masticado, el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una severa plaga. Y llamaron a este lugar Kibrot Hatabá, que es la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería. Bueno, dice acá en una versión. Entonces, a pesar de que el Eterno les había enviado de estas codornices porque ellos querían comer carne, incitados por esta mezcla de gentes, a pesar de eso, los que fueron glotones, los que se llenaron de carne hasta que ya no les dio más el estómago, tuvieron una plaga. Entonces también hay que tener cuidado con la glotonería, no andar comiendo en exceso, comer lo que uno necesita. Si el cuerpo no necesita más de 2000 calorías, a no ser que uno haga pesas, esté haciendo ejercicios atléticos o para tener más masa muscular, pero una persona con una actividad normal con 2000 calorías diarias es más que suficiente. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, sí, han mencionado un punto bien importante, y es que cuando el pueblo salió también con gente, claro, de Egipto, con la mentalidad esa, y quien provocó el deseo de tener un becerro de oro. Pues claro, ¿quiénes son los que adoran estos animales? Pues ya se sabe que son los egipcios que veneran estos animales, pues con más razón hicieron un animal fundido en oro. Vemos que toda esa generación murió, se levantó una generación nueva, y Josué se lleva una generación nueva a la tierra, y la tierra se contamina nuevamente con los pocos que habían allí. O sea, prácticamente lo que acabas de mencionar, que empezaron a mezclar su ideología con la Torá, y sacaron otro tipo de caminos, de sectas con Torá, y haciendo ídolos de fundición, tanto llamándolo, ¿verdad?, así a la piedra, la madera, yeso, y esto fue lo que pasó. Quería leer rapidito Deuteronomio de Barín 16, 1 al 8. Yo sé que lo había mencionado, pero lo quiero leer. Dice: guardará el mes de la vid, de los nuevos frutos, y hará Pascua, Pesach, al Creador tu Elohim, porque en el mes de los nuevos frutos te sacó el Creador tu Elohim de Egipto de noche. Y sacrificará la Pascua de Elohim de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Creador escogiera para hacer habitar allí su nombre, que esto es en Jerusalén. No comerás en ella leudo, 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes en el día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. O sea, cada año se va a hacer esta misma festividad. Y no parecerá levadura en ti, en todo tu término por 7 días, y de la carne que mataréis a la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua, el Pesaj, en ninguna de tus ciudades que el Creador tu Elohim te da, eso es lo que había mencionado, sino en el lugar que el Creador tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde y a la puesta del sol, al tiempo en que saliste de Egipto. Y la asarás, y la comerás en el lugar que el Creador tu Elohim escogiera, o sea que la vas a comer allí también. Y por la mañana, o sea, cuando termine, te volverás y te regresarás a tus tabernáculos, o sea, a tu casa o a tus tiendas. 7 días comerás panes sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne al Creador tu Elohim, y no harás en él tu obra alguna. O sea que estamos viendo un sinnúmero de mandatos, que sí hay unos que podemos guardar y hay otros que no podemos realizarlo. Y uno de los que no podemos realizar es como obviamente el Pesaj. Hay mucha gente, sé que
habla mucho del pesa. Mira que el pesa no se puede hacer, punto, no se puede realizar. La Torá ya te lo dice. Lo que sí podemos hacer es guardar la festividad como tal, una conmemoración, y sí sacar el primer día del último y comer pan acimado por 7 días. Obviamente se refiere a que no haya levadura en todo tu término. Yo creo que lo más cercano que podamos hacer al entendimiento que uno tenga, lo más cercano, pues eso es lo que debemos de hacer. Eric mencionó algo punto bien importante ahorita, y es que no podemos ser como dogmáticos, haciéndole a la gente, no, tú tendrás que hacer esto, sino que, mira, ahí lo dice, léelo, y tú pues saca tus propias conclusiones. Nosotros los caraítas pues tendemos a llegarnos al mandamiento, a lo que dice la Torá, y si en comunidades nos acercamos mucho a lo que dice la Torá. Ahí pues hay ciertas cosas que quedan pues que son como detalles que nos podemos acercar y podemos estar más o menos cerca, pero es porque, como menciona Eric, no hay ningún profeta que nos haga saber, mira, esto es así y punto, sino que tenemos sabios reconocidos, y nos hacen entender, ¿verdad? Mira, puede ser así, puede ser así, o sea, que nos dan unas múltiples interpretaciones para que nosotros también podamos asemejar a lo que nosotros tengamos en ese pensar. Así que yo creo que no es nada raro en el camino del caraíta. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Yo quería regresar un momento al capítulo 8 nuevamente, y quería mencionar que es bien interesante, y creo que en una paracha anterior habíamos hablado de las edades. Se había hablado de las edades que tenía que tener una persona para cualificar ¿verdad? Para participar de alguna guerra. Y aquí se habla de los levitas, que dice que cuando llegue la edad de 25 años comenzará los deberes del tabernáculo, y a la edad de 50 años ellos terminarán su trabajo y no servirán más. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que se repite de nuevo esta edad de 25 a 50 años. Y yo, ¿verdad?, pienso de hoy en día vemos trabajos donde se requiere una edad, ¿verdad?, llegar hasta cierta edad para poder trabajar. Vemos otros países donde hay mucha pobreza, los gobiernos son dictadores, y vemos niños de 10, 5, 13 años trabajando, y ahí vemos la sabiduría de la Torá. Vemos que eso no son edades para que una persona esté haciendo un oficio, ¿verdad? Y ¿verdad?, creo que es algo que deberíamos de tomar como ejemplo a la hora de aplicarlo, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Otra cosa, ¿verdad?, habla de que máximo se trabajaría hasta los 50 años. Vemos que también nos da como nos abre a que podamos llegar a una interpretación o a un entendimiento de que ya a los 50 años tú deberías de descansar, estar tranquilo en tu hogar, disfrutar de lo que trabajaste. Y es bien interesante, es algo que, ¿verdad?, es algún entendimiento al que yo llego gracias a que la Torá menciona este término de edades en diferentes situaciones. Otra cosa que quería mencionar es que cuando termina este capítulo habla bien específicamente del trabajo del levita. El levita está para ayudar al sacerdote, y quería traer un ejemplo de eso en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vemos que en el versículo 17, vemos que en este capítulo hay un Pesaj, se va a celebrar un Pesaj, pero resulta que no hay suficientes Kohanim para ¿verdad?, para hacer el servicio del Pesaj, y no están purificados. Y vemos la importancia aquí de los levitas con los Kohanim. Quiero leer este versículo. Dice, porque había muchos en la asamblea que no se habían purificado. Aquí habla de los Kohanim, no habían muchos para purificados. Por tanto, los levitas fueron responsables de sacrificar los corderos de Pesaj y de apartarlos para el Creador por todos los que estaban inmundos. Aquí vemos, la importancia de los levitas
en la ayuda para los sacerdotes, en lo que son las cosas del templo y los sacrificios, ¿verdad? Y todo esto. Y es bien interesante, quería, ¿verdad?, traer ese ejemplo. Y otra cosa que quería mencionar, que de lo que mencionó, ¿verdad?, mencionó Eric y mencionaste tú, Daniel, es que yo creo que cuando el Creador deja personas dentro de la, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que son personas que no son devotas del Creador, y el Creador lo sabe, Él los deja ahí por una razón, y es bien interesante que Él dice, porque yo los pruebo a ustedes, yo pruebo su corazón, su fidelidad, y yo creo que el propósito de que hayan estas personas, estos anatemas dentro de las comunidades, dentro de grupos, dentro del pueblo de Israel, es porque el Creador los quiere ahí para probarnos a nosotros si nosotros somos fieles a su palabra y somos temerosos de, ¿verdad?, de obedecerle y temerle. Y, ¿verdad?, yo creo que esa es la función de estas personas. Y es bien interesante que vemos que aquí cuando vienen esa murmuración de que levanta el deseo de quejarse, de la queja del pueblo, ahí vemos que el pueblo entonces no era devoto del Creador, no estaba agradecido por todo lo que había hecho el Creador. Y es bien interesante, ¿verdad?, y triste también a la vez ver que el pueblo, viendo todas las maravillas, porque ese pueblo que estaba ahí vio todas las maravillas que hizo el Creador en Egipto para sacarlo, todavía tuvieran la desfachatez de quejarse o de querer regresar, y es triste, pero a la misma vez como que sorprendente e impresionante leer eso. Otra cosa que quería mencionar también es que aquí cuando habla dice como que hubo un deseo de comer carne, y más atrás hay un texto, ahora mismo no me acuerdo dónde es que está, pero si alguien lo puede citar, perfecto, que dice, que el Creador dice, si tu alma apetece comer carne de tus animales, comerás. Y es bien interesante, si tu alma apetece. Y habla de carne también. Entonces, aquí en este relato también se habla de que se levantó un deseo de comer carne. Entonces, vemos que nosotros, los seres humanos, tenemos un instinto de deseo, de que nuestra alma, un deseo que se levanta en nuestra alma de comer carne, pero si nosotros controlamos ese deseo, no tenemos que llegar ¿verdad?, a comer carne, porque comer carne no es obligatorio, con excepción del Pesaj. Con excepción del Pesaj, tú no tienes que comer carne, ¿verdad? Y lo traigo porque como hoy en día estamos viviendo en una diáspora donde nosotros a veces, donde vivimos, se nos hace tan difícil conseguir a lo mejor una carne que fue apropiadamente y correctamente sacrificada, matada para consumo, pues debemos de tomar en cuenta el abstenernos y el tener ese control de ese deseo y apetito de comer carne, para no caer en impurificación. Algo que al Creador a lo mejor no le agrade. Creo que es en Deuteronomio 12:15, que habla de que podrás matar y comer toda carne según el deseo de tu alma. Y es bien interesante, ¿verdad? Quería traer esas dos comparaciones porque se habla de lo mismo, se habla como de un deseo, no de algo que constantemente debemos hacer, sino que es algo que se levanta dentro de nosotros y desea ese consumo de carne. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Quería leer algo rapidito aquí, que es bien interesante. Sé que lo habías mencionado ya, que de la edad de 25 años entrarán, de 25 hasta la edad de 50 estarán en el servicio, ¿verdad?, los levitas en este trabajo. Pero se dice que luego de eso, entonces servirán a sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Es decir, que una vez ellos terminen ese trabajo, me imagino que había como un trabajo pesado a los levitas, y había otro que es como una vez se retire, llega a los 50 años, es como cantar, hacer las cosas más livianas, y yo creo que el levita iba a poder participar una vez terminara prácticamente esos 20 años que le quedaban, o 25, iba a poder participar de esta
otras cosas una vez retirado, porque lo que me llama más la atención es que sí se veían levitas mayores, ancianos también, que están ayudando constantemente en estas cosas con los levitas, pero sí eran cantores, eran personas que llevaban los vasos, era como una carga más liviana, tocaban instrumentos, las trompetas, hacían otro tipo de trabajo que era menos pesado que el que ellos solían hacer. Así que lo traigo, ¿verdad?, como un complemento a lo que mencionó pues aquí mi señora, como dato interesante. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería volver un poquito aquí en el capítulo 11, cuando se llama a los ancianos y se les da del mismo espíritu de profecía divina, el mismo espíritu que está en Moshe. El 26 dice que 2 hombres permanecieron en el campamento y ese mismo espíritu reposó sobre ellos. Dice los nombres de ellos, y sin embargo el 27 dice que un joven corrió a decirle a Moshe: Eldad y Medad están hablando profecía en el campo. Él anuncia. 28, Yoshua, hijo de Nun, el asistente escogido de Moshe, habló: mi señor Moshe dijo, deténlos. El 29, sin embargo, vemos a un Moshe que está lleno de toda la sabiduría y sabe lo que es el espíritu de esta profecía y lo que está haciendo el Eterno en el campamento. Le dice: ¿estás celoso por mí?, replicó Moshe. Tan solo desearía que todo el pueblo de Elohim tuviera el don de la profecía, que Elohim les confiera su espíritu a todos ellos. Entonces Moshe retorna al campamento junto con los ancianos de Israel. Y aquí vemos el problema de la carne otra vez, que la cólera se manifiesta, hay muerte, hay sepulcros. Entonces entramos otro tema de queja, es con Miriam y Aarón, se quejan. Dice que ellos comenzaron a hablar contra Moshe por causa de la mujer cushita con quien se había casado. Dice que entonces ellos comenzaron a decir: es exclusivamente a Moshe que habla Elohim, no nos habla también a nosotros. O sea que hay varios temas aquí, no solamente murmuraron. Muchos comentaristas dicen que ellos murmuraron en base a la situación de que Moshe estaba separado de su mujer y ellos parecen que no estuvieron de acuerdo con eso, pues hubo una murmuración con referente a eso, pero entonces llega al extremo de decir: es exclusivamente a Moshe que le habla el Eterno, no nos habla también a nosotros. Entonces no solamente estaban hablando de Moshe, sino que estaban hablando directamente de Elohim, está hablando directamente del Eterno que había escogido Moshe, y Moshe le había había dicho los mandamientos por boca de Elohim a través de Moshe a ellos. Entonces dice que Elohim lo oyó. Moshe, no obstante, era muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. ¿Por qué entonces intercala este versículo de la humildad de Moshe? Pues es una referencia más bien, esta humildad, que Moshe quizás no tenía una agenda personal, sino que más bien su agenda era una agenda que venía directamente del Eterno. Entonces ya no había un ego, sino que había verdaderamente el interés y el amor de hablarle al pueblo de parte del Eterno, para que el pueblo siguiera los caminos, ¿no? Entonces, en base a eso, Miriam es castigada. Dice el Eterno le dijo súbitamente a Moshe, a Aarón y a Miriam: todos ustedes los 3 salgan a la tienda de comunión. Entonces vemos aquí cómo Miriam es puesta en cuarentena. Dice que Miriam le surge la lepra, se queda blanca, su piel blanca, tiene que irse en cuarentena. Entonces en ese momento, ¿qué está pasando en el campamento? Se paraliza todo. Entonces, aquí lo que quería traer es la impresión que muchas veces tenemos, quizás en el mismo judaísmo, que la mujer no es importante, que la mujer no es parte de... Pero vemos una Miriam aquí que es parte de estos líderes, que se le envía a ella fuera del campamento una cuarentena, se paraliza todo, nadie se va para ningún lado hasta que Miriam salga. Dice que el 15 dice: durante 7 días Miriam permaneció en cuarentena fuera del campamento y el pueblo no siguió adelante
hasta que Miriam pudiera retornar a su casa. El 16 dice, entonces el pueblo dejó Hatzerot, una vez ella sale, y acamparon en el desierto de Parán. Gracias, solo solamente quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el excelente aporte. De hecho, has dado un punto bien importante sobre el valor de la mujer, y yo creo que esto lo habíamos hablado anteriormente en otras parashas, y de hecho aquí se ve claramente que sin ella no podía seguir, y era una líder también. O sea, y sin ella el campamento se detuvo completamente hasta que ella no pasó esos 7 días que no se incorporaba, ¿verdad?, al campamento. El pueblo no podía marchar. O sea que interesante y punto importante acabas de mencionar. Bueno, no sé si alguien más tenga algún aporte adicional. Voy a pasar una ronda rapidito, Eric. Sí, quería solamente comentar el tema acá un poquito del evento de Miriam. Cuando dice el capítulo 12 que allí Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de su esposa cushita o etíope, porque estaba casado con mujer etíope, ¿cierto? Y nosotros todos ya lo acaba de decir la hermana Minerva, la consecuencia de esto. De allí se relaciona que cuando uno anda de chismoso, murmurando, antes, no sé si ahora ocurre, pero antiguamente cuando alguien era muy chismoso, podía caerle la enfermedad de la Sarat, que es una lepra, ya en diferentes niveles, porque habían diferentes niveles de gravedad de esa enfermedad, que era una enfermedad que producía como unas llagas en la piel. Ya. También hay muchos escritos en la Torá donde dice que no andarás de chismoso entre tu pueblo, Levítico 19:16, y también está prohibido la calumnia, porque el lachonará es lengua mala, ¿cierto? Y puede haber el chisme puede ser un chisme de algo verdadero, pero también hay que evitarlo, porque dice que no hay que andar de chismoso, pero también hay que evitar la calumnia, ¿cierto? De asunto falso has de mantenerte lejos, Éxodo 23:7, no participarás en rumor falso, Éxodo 23:1, etcétera. Entonces tenemos que mantenernos alejados también, como enseña esta parashá, mantenerse alejados de todos los rumores y los chismes. Eso nomás quería decir, y eso es todo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con Ilian. Adelante, Ilian. No, creo que, ¿verdad?, a pesar de que es una parasha bastante larga, creo que hemos tocado temas importantes dentro de ella. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Minerva. No, yo creo que ya se ha cubierto bastante, gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Pues si no hay más nada que decirles, de todo a todo, chao a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chao a todos.